Eh, Buenos días. Hoy voy a leer la lectura sobre cómo el agua para el chocolate. Estamos en el capítulo VI. Ahí puedes ver. Ahí puedes ver. Bueno, dice: masa para hacer el fósforo. Bueno, vamos a hablar los ingredientes. Una onza de nitro en polvo, un cuarto onza de miño, un cuarto onza de goma arábiga en polvo, una brasma de fósforo, azafrán y cartón. Manera de hacerse. Dice: desenvuélvase la goma arábica en agua el caliente hasta que se haga una masa muy espesa. Estando preparada se le une de la fósfora y se disuelve en ella. Al igual que el nitro se le pone después de mínimo suficiente para darle el color. Tita observa al doctor Brown. Realiza esta acción en silencio. Está sentado junto a la ventana, en un pequeño laboratorio el que el doctor tenía que parte trasera del patio de su casa. La luz de la filtrada por la ventana le daba en la espalda y proporcionaba una pequeña sensación de calor, tan sutil que era casi imperceptible. Su sufrido crónico no permitía calentarse, a pesar de estar cubierta en su pesada colcha de lana por su expresión continuaba tejiéndolo por la noche con una estramba con John y la había comprado. De toda la casa, ese es el lugar preferido de ambos. Tita lo había descubierto a la semana de haber llegado a la casa del doctor John Brown. Pues John es contra de lo que mamá Elena había pedido. En lugar de depositarla en un manicomio, lo llevó a vivir con él. Tita nunca dejaría de agradecerlo. Tal vez es un manicomio hubiera terminado realmente loca. En cambio, aquí todas las calidades, palabras y las actitudes de John para con ella sentía que caía mejor, como en sueño. Recordaba que su llevaba a la casa entre imágenes borrosas guardadas en su memoria, el intenso dolor que sintió en el doctor y le puso la nariz en su lugar. Después de las manos de John Grant y amoroso, y quitándole la ropa y bañándole. Luego con cuidado les había desprendió de todo el cuerpo a la suciedad de las palomas, dejándole limpia y perfumada. Por el último les había cepillado el cabello tiernamente, que había acostado en una cama con sábana y almidonas. Esa mano se le había rescatado el horror y nunca lo olvidará. Algún día, cuando tuvieron ganas de hablar, le gustaría hacerlo saber a John. Por ahora prefería el silencio. Tenía muchas cosas que ordenar en su mente. No encontraba la palabra para expresar lo que estaba cocinando en su interior desde que dejó el rancho. Se sentía muy desconcentrado. Los primeros días inclusive no quería salir de su cuarto. Ahí le daba sus alimentos. Katy, una señora norteamericana de 70 años, aparte de encargarse de la cocina, tenía la misión de cuidar de Alex, el pequeño hijo del doctor. La madre de este que se había muerto cuando él nació. Tita escuchaba a Alex reír y corretear por el patio sin ánimo de conocerlo. A veces Tita ni siquiera probaba la comida. Era una comida insípida que le desagradaba. En el lugar de comer prefería ponerse horas enteras viendo las manos. Perdón. Perdón. Es que estoy un poquito enfermo, entonces me toca.
Bueno, a veces Tita ni siquiera probaba la comida. Era una comida insípida que les desagrada. En lugar de comer, prefería ponerse horas enteras viendo las manos como un bebé. Las análisis de las reconocía como propias. Reconocía como propias. Le podía mover en su antojo, pero aún no sabía qué hacer con ella. Aparte de tejer, nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, los manos tenían que hacer estaba fríamente determinado. Lo que había duda también que levantarse y vestirse. Prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes día tras día, tras años, sin detenerse. Un momento sin pensar si eso era lo que correspondía. Al verla ahora libre es la ordenada de su madre. No sabía qué pedirle que hiciera nunca. Lo había decidido por sí misma que podía hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa si supiera transformarse en ave o elevarse volando. Le gustaría que le llevara lejos, más lejos posible, acercándose a la ventana que da el patio, ha elevado sus manos al cielo. Quería huir a sí misma, no quería pensar en tomar una determinación, no quería volver a hablar, no quería ni que sus palabras gritaran su dolor. Desea que todo el alma en sus manos se elevarán. Permaneció un buen rato, así viendo el fondo azul del cielo a través de inmóviles manos. Tita pensó que el milagro se estaba convirtiendo en realidad cuando observó que sus dedos se empezaban a transformar en turno de vapor que le elevaba el cielo. Se preparó para subir, traía por fuerza y superior, pero nada de eso sucedió. Decepcionada, descubrió que el humo no le pertenecía. Proviene un pequeño cuarto del fondo del patio, una fumarola despercibida por el ambiente, un olor que se establece a la vez tan familiar que le hizo abrir la ventana para poder inhalarlo profundamente con sus ojos cerrados. Se vio sentado junto a Nacha con el piso de la cocina mientras hacía tortilla de maíz. Vio a la olla donde se cocinaba en puchero de lo que más aromático, júntese a los frijoles, soltaba y primer hervor, sin dudarlo. Decidió ir a investigar quién cocinaba. No podía tratarse de Katy, la persona que producía ese tipo de olor con la comida. Sí sabía cocinar, sin saberlo visto. Tita sentía conocer en esa persona quien quiera que fuera. Cruzó el patio con determinación, abrió la puerta y se encontró con una agradable mujer como de 80 años de edad. Era muy parecida a Nacha. Una larga trenza de cruzada le cubría la cabeza y estaba limpiándose el sudor de la frente de la delantal. Su rostro tenía claro rasgo indígena, herviente en un caso de barro. Levantó la vista y se sonrió amablemente, invitándola a sentarse junto a ella. Tita así lo hizo. Inmediatamente le ofreció una taza de ese delicioso té. Tita le tomó despacito, disfrutándola al máximo el sabor de esa hierba desconocida y conocida al mismo tiempo. Qué sensación más agradable que producía el calor, el sabor y esa infusión. Permaneció un buen rato al lado de su señora. Ella tampoco hablaba, pero no era necesario. Desde que el principio se estableció entre ella la comunicación que iba más allá de las palabras. Desde entonces, diariamente les había visitado, pero poco a poco, en lugar de ella, fue aparecido el doctor Brown. La primera vez que sucedió, la causa extrañeza.
no esperaba encontrar ahí ni tampoco los convió. Ahí había hecho la decoración del lugar. Ahora había mucho parado científico, tuvo un ensayo de lámparas, termómetros, etcétera. La pequeña, la pequeña estufa había perdido el lugar preponderante para ocupar una pequeña sitio de un rincón de la habitación. Sentía que no era justa esta relajación para como, pero como no deseaba que su labio emitiera sonidos alguno, se guardó para la tarde su opinión de respeto junto a la pregunta sobre el paradero y la identidad de esta mujer. Eh, Además tenía que reconocer que también disfrutaba anormalmente de la compañía de John. La única diferente era que si hablaba y en el lugar de cocinar se dedicaba a poner las pruebas de su teoría de una manera científica. Esta afición por experimentar la vida heredó de su abuela, una india Kikapu a la que su abuela había raptado y llevado a vivir con él lejos de su tribu. Con todo y acaso que con ella, la orgullosa natamente norteamericana familia del abuelo le había construido este cuarto al fondo de la casa, donde la abuela podía pasar la mayor parte del día dedicándose a la actividad que más interesa investigar y las propiedades cualitativas de las plantas. Al mismo tiempo, este cuarto le servía el refugio en contra de las agresiones de su familia. Una de las primeras que recibió fue de las pusieran el monte de la Kikapu en un lugar llamado por su verdadero nombre. Creyendo que no es esto que iba a molestar. Normalmente para los Brom de la palabra Kikapu encerraba lo más desagradable de ese mundo, pero no es así. La luz del amanecer, para que ella significa todo lo contrario y era un motivo enorme y orgullo. De orgullo. Este era solo un pequeño ejemplo de la gran diferencia de opiniones y conceptos que existía entre estos representantes de dos culturas tan diferentes que hacía imposible que entre el Brom surgiría el deseo de un acercamiento de costumbres y tradiciones, de luz del amanecer. Tuve que pasar años antes de que adentraran un poco de la cultura de la Kickapoo. Fue cuando la bisabuela de John Peter estuvo muy enfermo de un mal de los bronquios, como yo. Tengo flema, tengo mucha gripe. Los accesos de los que sabía poner morado cotidianamente. El aire no podía entrar liberadamente a sus pulmones. Su esposa Mary, conocedora de acciones sobre medicina, pues era hija de un médico, sabía que esto acaso el organismo del enfermo producía mayor cantidad de glóbulos rojos para contrarrestar esta insuficiente que era recompensable aplicar una sangría para prevenir que un exceso de eso globuloso produjera un infarto o un trombo, ya que cualquiera de ellos podía ocasionar la muerte del enfermo. La abuela de John y María entonces empezó a preparar las sanguijuelas que esta aplicaría la sangría de su esposo, mientras que hacía se sentía que lo más orgulloso de estar alto de los mejores reconocimientos científicos, que les permitía cuidar la salud de su familia de una manera moderna y educada, no con hierbas como la Kickapoo. Las sanguijuelas que se ponen dentro de los vasos con medio dedo del agua por espacio de una hora. La parte del cuerpo donde se van a aplicar que se lava con agua tibia azucarada.
Entre tanto, se coloca la sanguijuela en un lienzo limpio y se cubre con él. Después de que coloca sobre la parte en que se han agarrado, sujetándole bien con el paño y procurando comprimirlas para que no vayas a picar. Por otro lado, si después de desprenderla conviviera la educación de sangre, evacuación de sangre, esta favorece por medio de fricción de agua caliente para contener la sangre y cerrar las figuras que se cubre de yesca, de alambre o trapo. Luego se aplica la, la cataplasma de miga, de pan y leche que se retira hasta que fisura esté enteramente cicatrizada. Mary, Mary hizo todo eso de pie de la letra, pero el caso es cuando retiración de la lingüela del brazo de Peter. Se empezó a desangrar y no podía contenerla y emborragía. Cuando la Kikalu escuchó los gritos, desesperación proviene de las casas, corrió a ver qué era lo que pasaba. Al momento acercó el enfermo al poner una de sus manos sobre la heridas. Logró inmediatamente a contener el sangrado. Todos quedaron asombradísimos. Entonces le pidió por favor que le dijera a solas con el enfermo. Nadie se atrevió a decirle que no, pues que no la acababa de presenciar. Se pasó toda la tarde al lado de su suegro, cantándole lobito extraño y poniéndole cataplasmo de hierba entre los humos, insectos de copal que le había puesto a quemar hasta muy entrada noche. Abrió la puerta de recámara y salió rodada de nube, incienso. Tras ella, Peter hizo una aparición ampliamente y resplandecido. A partir de ese día, la Kickapoo se convirtió en médico de la familia. Fue plenamente reconocido como curadera de milagros entre la comunidad norteamericana. El abuelo quiso construir un sitio más grande para que practicara sus investigaciones, pero ella se negó. No podía haber en toda la casa un lugar superior a su pequeño laboratorio. En el John la había pasado la mayor parte de su niñez y adolescente. Cuando entró a la universidad dejó de frecuentarlo, pues las modernas teorías médicas que había enseñado encontrar enormes con la que su abuela había enseñado enormes que su abuela con lo que aprendí a ella. Estoy muy lindo, ¿sí o no, profe? Mira, estamos leyendo. En medicina mismo que podría llegar a ser conocimiento público es que el lograr comprobar científicamente todas las curaciones milagrosas que Luz Amanecer había realizado. Tita gozaba enormemente al verlo trabajar con él. Siempre había cosas que aprender y descubrir, como ahora que mientras preparaba los cerillos que estaba dando todas las cátedras sobre el fósforo de sus propiedades. En 1669, Brand, químico de Hamburgo, buscaba de haber filosofal que descubrió que el fósforo, él creía que al unir el extracto de la orina con un metal conseguirá transmutarlo en oro. Lo que obtuvo fue un cuerpo luminoso por sí mismo que ardía una vivacidad de conocimiento. Entonces, por mucho tiempo se estuvo el fósforo calcinado fuertemente al residuo de la evaporación de la orina de una retorna de tierra cuyo de sumerse en el agua. Hoy se extrae los huesos de los animales que contiene ácido fosfórico y cal. El doctor, no por hablar descuidado de la proliferación de los fósforos, sin ningún problema, disociaba la actividad mental de la física que podían
incluir filosofar sobre el aspecto muy profundo de la vida sin que sus manos cometieran errores y pausas. Por tanto, prohibió motivación con el cerillo mientras platicaba con Tita. Ya teniendo a la masa para los fósforos, el paso de los siguientes es preparar el cartón para la cerilla. En la libra de agua se devuelve una de nitro y se le agrega un poco de azafrán para darle el color, y eso es el solución que se da en el cartón. Al secarse se cortan pequeñas tiras y estas se les pone un poco de masa en las puntas, poniéndola a secar enterrada y en arena mientras secaba las tiras del doctor. Demuestra experiencia a Tita. Aunque el fósforo no hace combustión del oxígeno de la temperatura ordinaria, es susceptible de arder de la gran rapidez de una temperatura elevante. Mire, el doctor introdujo un pequeño pedazo de fósforo bajo un tubo y cerrado un punto extremo lleno de mercurio. Hizo fundir el fósforo acercando el tubo a la llama de una vela. Después de que por medio de una pequeña campana de ensayo llena de gas chino hizo pasar gas a la campana muy poco a poco. Cuando el gas chino llegó a la parte superior de la campana donde le encontraba el fósforo fundido y se produjo la combustión viva estación que les deslumbra como si hubiese la combustión humana. Como de todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjame decirles que algo que a nadie le ha confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encenderlos solos. Necesitamos como una experiencia de oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en ese caso el oxígeno tiene un provenir ejemplo del aliento de las personas amadas. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que diga que disparara el detonador, así encender uno de los cerillos. Por un momento nos tiremos deslumbrados por la intensa emoción. Se producía en nuestro interior de agradable el calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo hasta que venga una de nuestras explosividad de revivirlo. Cada persona bien. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadoras que para poder vivir, pues la combustión humana que se produce en la inserción de uno de ellos es lo que nutre de energía al alma. En otras palabras, esta combustión en su alimentación nos descubre el tiempo, cuáles son sus propios detonadores de cerillos y humedece y nunca podremos encender un solo fósforo. El doctor Brown guardó el silencio para darle el tiempo a Tita a comentar algo si lo deseaba, pero su silencio era como la piedra. Bueno, no quería aburrirla con mi plática. Vamos a descansar, pero antes de irnos quisiera enseñarle un juego de mi abuela. Yo practicábamos con frecuencia. Aquí pasábamos la mayor parte del día entre juegos y transmisión de todos los conocimientos. Ella era una mujer muy callada, así como usted. Se sentaba frente a esa estufa con su gran trenza cruzada sobre la cabeza y solía adivinar lo que yo pensaba. Yo quería aprender a hacer lo que hacía después de mucho me dio la primera lección. Ella escribía
ella escribía utilizando una situación visible y sin que yo le viera una frase de la pared. Cuando por la noche yo veía la pared, adivinaba lo que ella había escrito. Quiero que hagamos la prueba. Con esa información, Tita se enteró que la mujer con la que tantas veces había estado era la difunta abuela de John. Ya no tenía que preguntarlo. El doctor tomó un lienzo pesado de fósforo y se le dio a Tita. No quiere romper la ley del silencio. Sé que han puesto así como un secreto entre los dos. Le voy a pedir un cuanto yo salga, usted me escriba en esta pared la razón por la que no hablo. De acuerdo, mañana yo la avisaré ante usted. El doctor, por supuesto, omitió decirle a Tita que una de las propiedades del fósforo era que haría brillar por la noche. Lo que ella hubiera escrito a la pared, obviamente, él no necesitaba que subterfugio para conocer lo que pensaba, pero confía en que sería un buen comienzo para que Tita establecerá nuevamente una comunicación conciencia con el mundo, aunque está fuera por escrito. John percibía que ya estaba lista para ello. Cuando el doctor salió, Tita como el fósforo y se acercó al muro. En la noche, cuando John Brown entró al laboratorio, sonrió complacido al ver escrito en la pared con la letra firme y fosforescencia. ¿Por qué no quiero? Tita con estas 3 palabras había dado el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, Tita, con los ojos fijos en el techo, no podía dejar de pensar de las palabras de John. ¿Sería posible haber vibrado su alma nuevamente? Deseo con todo ser así afuera. Tenía que encontrar a alguien que lograra entender este anhelo. Y si que la persona fuera John, recordarle que la placentera sensación que le recorrió el cuerpo cuando él la tomó la mano en el laboratorio. No lo sabía. De lo único que estaba convencida es que no quería volver al rancho. No quería vivir cerca de mamá Elena nunca más. Dice que continuará la siguiente receta, el caldo de la colita de res. Bueno, dejamos hasta ahí ese capítulo. Entonces, para la próxima. Bendición.